Hoy tenemos un tema maravilloso que se llama los restauradores o judaísmo. Los restauradores o judaísmo. Entonces vamos a ir ahí a nuestro mapa. Ya vimos los reyes que están acá y los profetas. Ya vimos los desterrados. Y vamos hoy aquí, los restauradores y judaísmo. O sea que ya nos falta solo un pasito para llegar a la conclusión de nuestro tema. Vamos entonces a estar ahí. Me voy a ocultar un momentico para que podamos ver la imagen y ya voy a subir directamente la imagen de los restauradores y el judaísmo para que la podamos ampliar. Recuerden, mis queridos hijos, que les había dicho que las imágenes que estamos viendo es como cuando vamos a ver el álbum de fotos. Vamos a ver el álbum de fotos y ahí encontramos especialmente lo que nos cuentan nuestros padres. Entonces, con esta imagen que tenemos de fondo, pues, ¿qué vemos en la imagen? Pues que hay unos restauradores ahí que están haciendo como unos trabajos ahí en ese fondo. Y están el judaísmo directamente para que lo tengamos muy presente. Esa es la imagen o esa es la fotografía que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a ir nuevamente a nuestra imagen del mapa, pero es para que lo tengamos muy presente. Recordemos que siempre les he dicho que las fotos es lo que nos va a llevar directamente a ese encuentro. Ahora, mis queridos hijos, esa etapa se llama los restauradores o judaísmo, porque vamos a hablar directamente de la restauración, porque es el empeño que se centró en reconstruir la ciudad. ¿Cuál ciudad? La ciudad amurallada y el templo. Recordemos lo que ya había pasado, que se habían ido los desterrados y demás, que habían perdido sus templos, que habían perdido sus tierras, que habían perdido, pues, en pocas palabras, la fe. Entonces, cuando estamos hablando de los restauradores o judaísmo, sabemos que esta etapa se llama especialmente así porque es el empeño que se concentró en reconstruir la ciudad, las murallas y el templo, y la organización del pueblo. Recordemos en ese primer mapa que hicimos al comienzo que este periodo del cual vamos a hablar en ese tema se va a desarrollar y comprende desde el año 1539 al año 300, del año 539 al año 333 antes de Cristo. Y vamos a comprender que el centro de la atención es Jerusalén. Entonces vamos ahí al mapa que tenemos en nuestra pantalla y volvamos a hacer nuestro peregrinar y volvamos a recordar que llegamos ahí a los restauradores del judaísmo y el centro directamente de este trasegar, de este tema, de este caminar, el centro de atención será Jerusalén. Ahora, la historia comenzó cuando Ciro, rey de Persia, triunfó sobre el ejército de Babilonia y dejó libres a los judíos. Recordemos, y este es un tema que va de la mano con el tema que tuvimos ayer. Entonces, la historia, para que nosotros lo comprendamos, la historia comenzó cuando Ciro, rey de Persia, triunfó sobre el ejército de Babilonia y dejó libres a los judíos. Estos fueron, mis queridos hijos, regresando poco a poco a su tierra, pero después que pasó la euforia de la liberación, muchos prefirieron quedarse en Babilonia o ir a Egipto. Sigamos ahí viendo nuestra imagen para que hagamos ese recorrido. Ahora, los que regresaron encontraron la ciudad en ruinas y se pusieron a trabajar. Cuando regresaron, es triste porque cuando regresan encuentran esa ciudad en ruinas y se pusieron a trabajar. Ahora, Zorobabel, con el apoyo del profeta Egeo, reconstruyó el templo. Recordemos que años más tarde apareció Nehemías, quien reconstruyó las murallas de Jerusalén y organizó la administración del país. Todo esto que estamos hablando, mis queridos hijos, lo vamos ahora a constatar, como todas las noches, con las citas bíblicas que vamos a leer y que ustedes están leyendo, para que nosotros lo tengamos muy presente. Pero todos esos trabajos resultaron pesados y provocaron malestar en el pueblo. Las piedras solas no constituyen
pueblo, para que nosotros lo comprendamos. Las piedras solas no constituyen pueblo. Por eso, mis queridos hijos, en Isaías 3, Isaías 56, capítulo 56, versículo 66, pensaba que lo importante no era reconstruir las murallas, sino reconstruir al pueblo en torno a Yahvé. No reconstruyamos piedras, no reconstruyamos murallas, no reconstruyamos, sino más bien reconstruir al pueblo en torno a Yahvé. Más adelante, si seguimos avanzando, más adelante, dirigió el país Esdras, quien puso como eje de la reconstrucción la ley. La ley puede llegar mucho más fácil a donde están los judíos que los judíos al templo. Empezaron a formarse en el judaísmo como religión. Se empezó a formarse el judaísmo como religión. Aglutinó al pueblo a través de las 3 ideas centrales: la sangre, que es la raza, el templo y la ley, para que lo tengamos muy presente. Él profetizó en esta época y empezó a desaparecer. Zacarías, Egeo, Joel ya no tienen la fuerza profética, sabiendo que son profetas, pero ya no tienen la fuerza profética de los anteriores. Son apenas imitadores, para que lo tengamos muy presente. Por otro lado, mis queridos hijos, es la época del florecimiento de los salmos. Por eso hoy vamos a tener el Salmo, ¿qué les dije? El Salmo 122 y el Salmo 125. Y es donde encontramos la experiencia de Dios. La experiencia de Dios es doble. Por un lado, los discípulos de Isaías hacen una experiencia de Dios universal. Israel, luz de las naciones. En tanto, mis queridos hijos, que en Esdras reduce a Dios al tamaño de la ley y del templo, que eran los capítulos que ya habíamos visto nosotros anteriormente. Ahora, sigamos ahí en nuestro mapita para que nosotros nos vayamos familiarizando. Una idea, mis queridos hijos, una idea errada surgió en esta época. Israel se siente raza escogida, privilegiada de Dios, y no pueblo con misión. Algo erróneo, mis queridos hijos, que nosotros tenemos que aclarar, y eso lo vamos a aclarar por medio de nuestros textos bíblicos. Por eso, los textos que nos hablan de esta época, sabemos que son Isaías, del capítulo 56 al capítulo 66, Zacarías, Ageo, Joel y el libro de Esdras y Nehemías. Por eso, mis queridos hijos, por eso nosotros tenemos que comprender directamente y poder ver nuestros textos. Si nosotros no comprendemos el texto, si nosotros no meditamos y no estudiamos lo que les dejamos aquí en el contexto, pues efectivamente no vamos a comprender. Recapitulemos entonces, mis queridos hijos, y vamos directamente a la Sagrada Escritura. Vamos a ir a nuestra primera cita bíblica, que habíamos dicho que es el libro de Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Si alguno de ustedes me quiere ayudar con la lectura, por favor envíe la solicitud y vamos alistando el Salmo 122 y el Salmo 125. Recordemos que es el que aparece en el paréntesis. Entonces, ¿alguien desea subir con la primera lectura? Ya saben, del libro de Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 11. ¿Quién dijo yo? ¿Nadie se animó con la primera lectura? Ya, llegó una. Vamos entonces. Vale. Buenas noches. Bueno, vamos con eso. Buenas noches, padre. El primer año de Ciro, rey de Persia,
se cumplió la palabra de Yahvé proclamada por Jeremías. Yahvé despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ciro mandó proclamar, tanto de viva voz como por escrito en su reino, lo siguiente. Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y ahora me encarga que reconstruya su templo en Jerusalén de Judá. Dios esté con los que pertenecen a su pueblo y que subirán a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. En todo lugar donde se encuentren los sobrevivientes, que la gente del lugar les proporcione plata, oro, bienes, ganado y también ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en camino los jefes de familia de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos a los que Dios había abierto el espíritu para ir a reconstruir el templo de Yahvé en Jerusalén. Todos los que los rodeaban les entregaron su ayuda de diversas formas, dándoles plata, oro, bienes, ganado, gran cantidad de objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. El rey de Ciro tomó los objetos del templo de Yahvé que Nabucodonosor había traído de Jerusalén y que había puesto en el templo de su Dios. Ciro, rey de Persia, los mandó retirar por intermedio del tesorero Mitrídates, quien los contó delante de Sesbazar, príncipe de Judá. Esta es la lista: 30 bandejas de oro, 1000 bandejas de plata, 29 cuchillos, 30 copas de oro, 410 copas de plata de mediana calidad y 1000 otros objetos. En total, había 5400 objetos de oro y plata. Sesbazar se llevó todo eso cuando volvieron los desterrados desde Babilonia a Jerusalén. Muchas gracias, vale, muchas Palabra de gracias. Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias Padre, por... ¿alguien quiere participar con los salvos? De Sí, nada, eso Padre, veo para que... servir. Listo. Dios te bendiga. Muy Gracias bien. a usted, Padre. Si Entonces alguien ya quiere participar con subo... los salmos, Sí, sí. gracias, Padre. Entonces, ya subo a la persona que me va a ayudar con los salmos, que ya envió la solicitud. Pero este texto que estábamos meditando ahora, el capítulo 1 de Esdras, nos lleva especialmente a reconocer lo que hablábamos ahí al comienzo. Ese caminar, lo que pasó, la misión, habló en nombre de Yahvé y empezaron la reconstrucción. Ahora vamos con los salmos, vamos con el Salmo 122. Elías, vamos entonces con el Salmo 122, que es la oración de los afligidos, la oración de los afligidos. Elías, buenas noches. Buenas noches, Padre. Entonces Oración vamos de con el los, Salmo 122. sí, oración de los que están esperando. Dice, a ti he elevado mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Como los ojos de los siervos se fijan en la mano de su dueño, como miran los ojos de una esclava la mano de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios. ¿Cuándo tendrá piedad de nosotros? Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, porque estamos saturados de desprecio. Nuestra alma está colmada de burlas de la gente acomodada, del desprecio de los engreídos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vemos entonces cómo en este salmo es una elevación. A ti levanto mis ojos. Tú que habitas en el cielo, le están suplicando, le están diciendo, le están clamando. Recordemos ese destierro, recordemos ese caminar, recordemos ahora la misión de reconstruir después de que perdieron sus tierras, después de que perdieron su templo, después de que empezaron a perder la fe. Viene este encuentro maravilloso de clamor, donde le claman directamente a Yahvé, donde le claman directamente a Dios. Por más de que creen que está ya encumbrado, no. Él está siempre caminando con ellos y por eso van a tener esa experiencia de Dios. Vamos entonces con el Salmo 125, canto de regreso. Ahí mismo. Salmo 125. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenaba de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces, entre los paganos se decían, qué grandes son los hechos, qué grandes cosas nos ha hecho el Señor por ellos. Sí, grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Rebosábamos de gozo. Haz que vuelvan, Señor, nuestros cautivos como riachuelos en tierra árida. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre gritos de alegría. Se van llorando los que siembran la semilla, pero regresan cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, Elía. Sí, gracias a usted, Padre. Entonces, este salmo maravilloso es el canto de regreso y es la experiencia de Dios, la alegría de Dios. Después de que estaban tristes, después de que no sabían ni qué iban a hacer, después de que no tenían fe, después de que no tenían nada, eran migrantes, forasteros, como lo veíamos ayer en esta imagen, se alegran porque el Señor los ha llamado, porque el Señor los ha traído. Cuando Yahvé repartió a los cautivos de Sión, nos parecía estar soñando. Cuando Yahvé repatrió a los cautivos de Sión, nos parecía estar soñando. Es un salmo maravilloso. Cuando lo veíamos todo perdido, cuando lo veíamos que ya no había una luz, cuando veíamos que ya no había nada, el Señor se apiadó. El Señor cambió el llanto, cambió la tristeza, cambió la angustia, cambió todo, podemos decir, cambió su vida, le dio un vuelco y lo cambió en alegría, en danza, en gozo, en júbilo, porque así actúa el Señor. Así vive el Señor. Entonces, mis queridos hijos, para que lo tengamos muy presente, y hay otras citas bíblicas que son las que les voy a compartir en un momento para que ustedes las tengan ahí presentes, porque esas citas bíblicas nos deben de llevar a reconocer ese tema maravilloso que hemos ido caminando en esta noche, los restauradores y el judaísmo. Vamos entonces a recapitular directamente nuestro tema de los restauradores y el judaísmo, para que nosotros vayamos comprendiendo un poco más. Ya habíamos hablado y ya les había comentado que cada una de las imágenes es una foto del álbum, de esa historia, y cada una de esas imágenes que hemos compartido de ese trasegar es una imagen, una pintura, una foto que nos lleva a conocer el contexto de la historia de los hechos y personajes del Antiguo Testamento. Así que este dibujito que vemos por aquí, nos recuerda el regreso de los desterrados a Jerusalén, de aquellos que se habían ido, de aquellos que se habían marchado. Y nos recuerda también la reconstrucción del país,
Recordemos que perdieron sus tierras, recordemos que perdemos la tierra, que empezaron a perder la fe. Entonces, esa imagen, después de que habíamos visto los desterrados, pues vemos especialmente los que llegaron a reconstruir, los restauradores o el judaísmo. Por eso lo importante de las imágenes, por eso lo importante cuando vas a la casa del abuelo, de la abuela, y empiezan a ver fotos, uno enterarse de toda la historia, lo que hablábamos en nuestro primer tema cuando iniciamos nuestro curso bíblico, una ventana entre la vida y la Biblia, cuando hablábamos de los restauradores y demás, mis queridos hijos. Ahora, recordemos que ellos levantaron un nuevo templo, levantaron una nueva muralla y continuaron luchando, que es lo que nos lleva a nosotros. Continuaron luchando para reorganizar al pueblo y reunirlo bajo la ley. La lucha inalcanzable para volver a reunir a todas las personas, a todos los que se habían ido, a todos los que habían marchado. La lucha. Levantaron un nuevo templo, una nueva muralla, y continuaron con esa lucha para reorganizar el pueblo y unirlo una vez más bajo la ley. Aunque hubieran crisis, aunque con dificultades, aunque estuvieran dispersos en varios lugares, esa fue la lucha que tuvieron en su momento. Y esa es la lucha que hemos empezado a ver en esta cita bíblica, la primera y en los 2 salmos. Y faltan las otras que ahorita les voy a dejar de tarea para que ustedes, mis queridos hijos, las puedan meditar. Entonces, sabemos que los restauradores o judaísmo, sabemos que vienen de una fecha del año 539 al año 333 antes de Cristo. Y era una época de dominación persa. Entonces, es la dominación persa que está en este lugar. ¿Cuáles son los protagonistas que aparecen directamente en este tema? Y volvemos a nuestro cuadrito que hicimos el primer día. Si no lo hemos hecho, pues espero que lo estemos reconstruyendo a lo largo de cada uno de estos temas. El primero de los personajes sería Zorobabel. También aparece Nehemías, Esdras, importantísimo, y ¿quién más? El pueblo mismo, todos aquellos que fueron y que empezaron a retornar para reconstruir esa gran ciudad. ¿En qué lugares los vamos a encontrar o en qué lugares los vemos directamente ahí en nuestros temas, en nuestras citas bíblicas? Lo encontramos primero en Jerusalén, en Judá y también en otros lugares donde quedaron dispersos. Recuerdo que a pesar de que retornaron, algunos estaban tan dispersos que pudieron retornar. Habían muchos judíos, Babilonia, Egipto y Asia Menor. Entonces, cuando ellos salieron, los desterrados que hablamos, y se fueron, después para volver, pues estaban, a pesar de que estaban regados, distanciados por todo lugar, algunos pudieron retornar. ¿Cuáles son las características de esta época especial? Son muy sencillas. Los esfuerzos por reconstruir el templo. ¿Y por qué? Porque el templo es el símbolo de identidad, lo que los identifica. ¿Y por qué no? También querían ellos luchar por la organización, por organizar nuevamente el pueblo bajo los criterios o el criterio de la unidad, de la sangre y de la ley. Esa era las características, luchar por organizar el pueblo, luchar por organizar el pueblo bajo el criterio de la unidad, de la sangre y de la ley, para que lo tengamos muy presente. Y como decíamos, tienen una experiencia de Dios, como todos este trasegar que hemos visto, pues cada uno tiene una experiencia de Dios. Y la experiencia de Dios que tenemos en este capítulo lo descubren presente en el proceso de la restauración del pueblo. El pueblo se reunió para restaurar su templo, sus normas. Ahí está la presencia.
Recordemos lo que decía la primera lectura. Recordemos lo que decía el Salmo, los 2 salmos que meditamos. Cambiaron el llanto, cambiaron todo lo que les había pasado en gozo en la presencia de Dios. Dios suscita una gran esperanza en esta experiencia de Dios. Dios suscita una gran esperanza. A pesar de que se corrieron riesgos, a pesar de que se corrió el riesgo de la destrucción, pero ahí están, suscita esa gran esperanza. Y también se podía destruir la experiencia de Dios al tamaño de la ley, para que nosotros lo tengamos muy presente. ¿Y en qué libro lo encontramos? Pues en Nehemías, que ya lo estábamos meditando, en Esdras, que son unas citas bíblicas que les voy a dejar, y tercera de Isaías o tercer Isaías, para que nosotros lo tengamos muy presente. Y es un tema muy bonito, mis queridos hijos. Es un tema que nos lleva, y si nosotros hemos ido caminando y conociendo cada uno de estos personajes, de los hechos y personajes del Antiguo Testamento, pues vamos a comprender más meditando las citas bíblicas. Ahora, ya habíamos visto el retorno de los desterrados, y lo habíamos visto en la primera cita bíblica, que era Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 11. Es el retorno de los desterrados. ¿Cuáles desterrados? Lo que estábamos hablando el día de ayer. Entonces, para que los que acaban de llegar, pues tomen notas de las citas bíblicas, y ya les voy a dejar las preguntas. Entonces, la primera cita que meditamos hoy es Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 11, y ahí vamos a encontrar el retorno de los desterrados. A esta primera cita de Esdras la acompaña el Salmo 122 y el Salmo 125, que éramos los que meditamos ahora. Otra cita que vamos a meditar es Esdras capítulo 3, versículo del 1 al 13, que es ya la tareita para ustedes, para que puedan saborear y puedan contestar las preguntas. Esdras capítulo 3, versículo del 1 al 13. Y ahí vamos a encontrar a Zorobabel, cómo Zorobabel dirige la reconstrucción del templo. ¿Cómo fue que hicieron para reconstruir? O sea, ¿cómo hizo Zorobabel para decirle, oiga, bueno, vamos a ver, vamos a construir? Lo estoy diciendo de esa manera, pero en ese capítulo ustedes van a comprender la lucha, lo que decía la primera lectura, pero acá lo comprendemos más. La lucha que tuvo que hacer para congregar, para reunir, para reconstruir ese templo. Vamos también a buscar en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo del 11 al 20. El libro de Nehemías, capítulo 2, versículo del 11 al 20. Y ahí vamos a encontrar también cómo Nehemías dirige la reconstrucción de las murallas. Cómo Nehemías dirige la reconstrucción de las murallas. Recordemos que habían perdido todo y por eso se fueron, pero ahora van a reconstruir ese templo, a reconstruir las murallas. Entonces, Nehemías capítulo 2, versículo del 11 al 20, para que lo tengamos muy presente. Vamos también a leer Nehemías capítulo 5, versículo del 1 al 13. Nehemías capítulo 5, versículo del 1 al 13. Y ahí vamos a encontrar cómo el pueblo reclama tierra. Cómo el pueblo reclama la tierra. Recordemos, ya los habían desterrado, ya les habían quitado la tierra, perdieron el templo, perdieron, en pocas palabras, la fe. Pero así como han llegado a reconstruir el templo, así como han llegado a reconstruir las murallas, y así como han empezado a formar identidad nuevamente, pues ellos vienen a reclamar las tierras. Otra cita bíblica, Nehemías capítulo 8, versículo del 1 al 8. Espero, mis queridos hijos, nadie me ha enviado trabajitos, espero que las estén meditando, espero que las estén leyendo, es por su bien. Nehemías capítulo 8, versículo del 1 al 18.
Y ahí vemos, en ese capítulo, vamos a comprender cómo nace y vamos a entender cómo nace el judaísmo. El judaísmo nace cuando Esdras escribe la ley. Ahí. Ya cuando nosotros escuchamos, ay, es que ellos son judíos, ay, es que ellos son judíos, pues acá vamos a comprender cuándo nace el judaísmo. El judaísmo nace cuando Esdras escribe la ley, para que nosotros comprendamos y así cuando escuchemos a alguien, pues podamos decir cuándo nace y con quién nace el judaísmo. Y por último, mis queridos hijos, vamos a leer el capítulo 61 de Isaías, capítulo 61 de Isaías, versículo del 1 al 11. Capítulo 61 de Isaías, versículo del 1 al 11. Y ahí vamos a comprender cómo el profeta recuerda el reinado de Yahvé. Cómo el profeta recuerda ese reinado de Yahvé. Entonces, esas cuantas citas bíblicas, que cada día tenemos más citas bíblicas, las tenemos que leer, las tenemos que meditar, para contestar las siguientes preguntas, que son las que ustedes me van a enviar como su trabajito y daré con ello que si fue comprendido el tema en el momento. La primera pregunta, ¿qué hace el pueblo en esta época? Está muy fácil. ¿Qué hace el pueblo en esta época? Y ya sabemos que solo con el título ya podemos saber cuál es la respuesta, pero no es solo, ay, hacen esto, no. O sea, ¿qué hace el pueblo en esta época? Segunda pregunta, ¿cómo actuaron los líderes? Y ya sabemos quiénes eran los líderes, ¿no? Los que no se los voy a decir porque no les voy a decir tampoco la tarea. ¿Cómo actuaron esos grandes líderes? Para que la tengamos muy presente. Tercera pregunta, ¿qué experiencia de Dios tienen? Recordemos la experiencia de Dios. Ahí les di una cita bíblica y de ahí podemos sacar la experiencia de Dios. Del Salmo también podemos sacar la experiencia de Dios. De la primera lectura podemos sacar la experiencia de Dios. Es más, ya les di la respuesta porque habíamos hablado de la experiencia de Dios. Entonces, casi les doy todas las respuestas. Otra pregunta. ¿Quiénes se parecen hoy a los reconstructores o a los restauradores? ¿Quiénes se parecen hoy a los reconstructores o a los restauradores en nuestra época? ¿Quiénes se parecerán en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra familia? ¿Quiénes se parecerán a esos restauradores, a esos reconstructores? Y por último, ¿qué nos enseña la experiencia de Dios de los reconstructores, de los restauradores? ¿Qué me enseña a mí? ¿Qué me enseña a mí esa experiencia de Dios, de los reconstructores, de los restauradores? ¿A mí qué me enseña hoy? ¿Qué me enseña a mí este tema? ¿Qué me enseña a mí después de meditar esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 9 citas bíblicas? ¿Qué me enseña a mí esa experiencia de Dios, de los restauradores? Para que lo tengamos muy presente. Por favor, hagamos los trabajitos. Les he dejado tiempo libre para que ustedes... No es difícil leer las citas bíblicas, no es difícil de pronto meditarlas, no es difícil contestar esas preguntitas que si le pusimos atención a la mayoría del tema, tenemos ya contestadas como 3 preguntas. Nos faltarían 2 directamente que son con los temas con las citas bíblicas. Muy bien, mis queridos hijos, digamos entonces, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.